Luego de varias listas que circulaban en las redes sociales, que apuntaban a diferentes nombres para el gabinete ministerial de Luis Arce Catacora, con el enigma y la especulación terminó en la jornada de este lunes, cuando en la Casa Grande del Pueblo se vio esta alineación. Rogelio Maita, ministro de Relaciones Exteriores. Marianela Prada Tejada, ministra de la Presidencia. Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, ministro de Gobierno. Edmundo Novillo Aguilar, ministro de Defensa. Felima Gabriela Mendoza, ministra de Planificación del Desarrollo. Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Franklin Molina Ortiz, ministro de Hidrocarburos. Néstor Huancachura, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Edgar Montaño Rojas, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, ministro de Minería y Metalurgia. Iván Manolo Lima Magné, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Verónica Patricia Navia Tejada, ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Edgar Pozo Valdivia, ministro de Salud. Juan Santos Cruz, ministro de Medio Ambiente y Agua. Adrián Rubén Kelcatarqui, ministro de Educación, Deportes y Culturas. Wilson Cáceres Cárdenas, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Fue así que el primer mandatario del Estado tomó juramento a este gabinete de 16 nuevos ministros. En estricto cumplimiento de la Constitución Política, de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Luis Arce dio sus primeras instrucciones a su equipo ministerial, además de anunciar austeridad en su mandato. Quiero pedirles a los flamantes ministros que a la brevedad posible me hagan un reporte ejecutivo de la forma en que están recibiendo sus diferentes despachos. Esa transición, esa comisión de transición que se formó al amparo de un decreto supremo del anterior régimen, no fue ninguna transición. Este va a ser un gobierno sumamente austero. La primera ministra de la Presidencia mujer, Marianela Prada, en discurso aseguró el pleno respaldo al gobierno de Arce y Choquehuanca. Aceptar las diferencias es muchas veces un camino muy difícil, pero es un camino que tenemos que recorrer entre todas las bolivianas y los bolivianos por el enorme reto que tenemos en este momento de construcción y reconstrucción de un país donde sepamos aceptar nuestras diferencias, que el hecho de ser adversarios políticos no implique la aniquilación del otro. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23. Hemos querido comenzar mostrándole lo que ha pasado hoy a partir de las 3 de la tarde con la posesión de este nuevo gabinete, el primer gabinete del presidente Luis Arce Catacora. 13 varones, 3 mujeres, 16 ministerios en este instante. Cada uno pendiente, como había anticipado el presidente Arce, el de Cultura. Se dijo que va a ser una mujer fuerte quien ocupe justamente dicha cartera. Pero no podemos quedar indiferentes ante las declaraciones que han hecho también algunos ministros. Por favor, escuchemos. Como mujer, me comprometo firmemente a luchar contra toda forma de violencia hacia la mujer y contra toda forma de opresión, de exclusión, de explotación, de racismo y de discriminación. Edgar Pozo, ministro de Salud, afirmó continuar la batalla contra el coronavirus, sin olvidar las investigaciones pendientes. Esa es una misión que la vamos a cumplir. Como segunda posibilidad está darle fortaleza al sistema único de salud, que fue descuidado por el Estado en el pasado inmediato. Para el ministro de Defensa Edmundo Novillo ya se tienen las medidas iniciales a tomar. Ya existe un juicio de responsabilidades iniciado por la anterior legislatura. Este juicio de responsabilidades va a ser evaluado y en su caso como institución vamos a tomar la acción que corresponda y que sea de nuestra competencia. Por su parte, Juan Santos Cruz tiene la mirada en los incendios forestales y la dotación de agua. También el tema productivo, el tema de la biotecnología, vamos a ver el tema de la industrialización de nuestros cultivos, productos. Hay mucho por trabajar y hacer. Gracias.
Sí, vamos a ver también en Santa Cruz el tema inmediatamente, identificar cómo están los incendios. Pues han escuchado ustedes a los titulares en Presidencia, Salud, Defensa y también Medio Ambiente y Agua. Sabemos que de inmediato, es decir, casi minutos después de que se fue posesionado este nuevo gabinete, entraron directamente en la primera reunión de gabinete con el presidente Arce Catacora. Pero no todo ha sido esta tranquilidad que se veía ahí adentro, en esta sala donde ellos estaban recibiendo su nombramiento y su juramento, porque fuera de la Casa Grande del Pueblo, dirigentes de la ciudad de El Alto estaban reprochando que no se haya tomado en cuenta a la ciudad del Alto. Vean. Las repercusiones por el nuevo gabinete ministerial no se dejaron esperar. Aquí los que dan su respaldo y apoyo. Y el gabinete que el día de hoy ha posicionado el compañero presidente son ministros más profesionales para poder de alguna manera seguramente trabajar en la reactivación del aparato productivo. Entonces creo que es muy importante. En afueras de Palacio Quemado, los rechazos a las designaciones también se hicieron escuchar. Estamos reclamando lo justo, donde que el Alto ha derramado mucha sangre, mucho duelo. ¿Cuántos fallecidos ha habido? Para el Alto que no haya ni un ministerio, estamos otra vuelta utilizados. Al Alto le pertenecen 3 ministerios. Ahora ya no vamos a hacer escalera. Hemos dicho, ha dicho la CNCB, esta posición no estamos de acuerdo, compañeros. ¡Señora la ciudad del Alto! Entre tanto se daba este enfrentado panorama. El gabinete ministerial recién designado desarrollaba su primera reunión con Luis Arce Catacora, mandatario del Estado, en uno de los salones de la Casa Grande del Pueblo. Esas fueron algunas de las repercusiones, pero vamos a ir conociendo también cuáles han sido las noticias destacadas de esta jornada. Han destrozado puertas, han destrozado ventanas, se ha perdido coca, se han robado documentación de la institución y también lo económico. Qué lamentable, ya lo tenemos la convocatoria, se va a llevar la asamblea en el estadio Hernando Siles, donde van a estar más de 40.000 productores de hoja de coca, donde se va a elegir un nuevo presidente de coca y su directorio. ¿Cuándo será esto? Son al menos 5 procesos los que será aperturado al expresidente Evo Morales por parte del gobierno de transición de Yanine Áñez. Las acusaciones fueron progresivas y han estado relacionadas con supuestos delitos de terrorismo y sedición. Este fue uno de los primeros que se abrió en contra del exmandatario tras su renuncia el 10 de noviembre del año pasado. El mismo se basa en un audio en el que supuestamente Morales pedía a un dirigente sindical evitar el ingreso de alimentos y organizar bloqueos de carreteras. La Fiscalía por el caso emitió una orden de aprehensión que fue rechazada por la Interpol y además un juez dejó sin efecto la imputación en contra de Morales ante violaciones al proceso. Había desaparecido el 2 de noviembre de Suchaco. Esa denuncia lo realizaron en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen por persona desaparecida. El que se le ha ubicado a la niña, se ha hecho levantamiento, ya son más de 6 días, más de una semana que estaba perdida. De que estas 2 canastas familiares, que era el objetivo primordial de estos 30 días que estamos asumiendo como alcalde suplente temporal, pues se debe hacer de entrega a no más de 20 días hábiles a partir de la fecha. El tema escolar es un tema aparte, tiene su presupuesto, está destinado para aquellos jóvenes que no se han beneficiado de su desayuno escolar por los motivos que ustedes conocen y también esas familias van a recibir, de acuerdo a la organización con sus OTBs, la canasta familiar. En esta hora 23 estaremos analizando en algunos instantes más lo que hoy ha ocurrido en la Casa Grande del Pueblo, la conformación de este nuevo gabinete ministerial con las personas que van a ser los nuevos colaboradores de confianza, además del presidente Luis Arce Catacora. Y por supuesto también estaremos analizando el discurso, el mensaje que ayer le ha dado al país el presidente Luis Arce Catacora y también el vicepresidente David Choquehuanca. Cómo ha caído en algunos, qué dicen con relación a lo que él ha mencionado. Y por supuesto la llegada de don Evo Morales ya se encuentra en territorio boliviano, está ya rumbo hacia Chimoré, su tierra, donde él piensa instalar piscinas piscícolas, quiere dedicarse a la producción del pacú, el tambaqui, ¿no es cierto? Que ha sido uno de sus sueños. Y este video que es polémico en todas las redes sociales, porque se ha dicho que son militantes del movimiento al socialismo, exigiendo que renuncie
las personas que están trabajando allí en el Viceministerio de Descolonización. ¿Qué opina usted? ¿Esto está bien? ¿Está mal? Estamos queriendo atravesar por un proceso de pacificación del país. ¿Esto le hace bien al país en este instante? Quédese con nosotros, por favor. Enseguida comenzamos. Hace un año, no importa el color que tengas, serás bienvenido. Color que tengas, serás bienvenido. Estamos con el exministro de Autonomías, don Hugo Siles, para ir revisando una vez más este primer gabinete de ministros del presidente Luis Arce Catacora. Vamos viendo los cuadros antes, por favor. Tenemos a don Rogelio Maita como ministro de Relaciones Exteriores, la señorita María Nela Prada Tejada como ministra de la Presidencia, a don Carlos del Castillo como ministro de Gobierno, también a Edmundo Novillo como ministro de Defensa, Selima Gabriela Mendoza como ministra de Planificación del Desarrollo, Marcelo Montenegro, ministro de Economía, Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos, Néstor Huancachura, ministro de Desarrollo Productivo, Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, Ramiro Félix Villavicencio, ministro de Minería, Iván Manolo Lima, ministro de Justicia, Verónica Navia, ministra de Trabajo, Edgar Pozo como ministro de Salud, Juan Santos Cruz, ministro de Medio Ambiente y Agua, Adrián Rubén Kelka como ministro de Deportes y Culturas y Wilson Cáceres como ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Permítame saludar a don Hugo Siles. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un gusto estar en Hora 23. A ver, en pocas palabras, ¿qué le parece este primer gabinete? Bueno, creo que combina perfectamente juventud, experiencia, renovación. El equipo de trabajo del presidente Luis Arce tiene caras nuevas y creo que lo más importante es que el presidente Luis Arce haya podido escoger su equipo de trabajo haciendo la respectiva selección en las carteras de Estado respectivas también, y es la confianza que da el presidente Luis Arce a estos nuevos ministros que tendrán una dura tarea de poder recuperar lo que se ha perdido en un año, el desastre de la economía y de otros temas que son de urgencia, pero creo de que lo más importante aquí que yo observo es que hay juventud, hay experiencia, hay renovación y hay también rostros sociales. Sí, exactamente, dentro de esos rostros sociales. A ver, yo sé que usted ha conocido unos cuantos de los que están en el primer gabinete del presidente Arce. Sí, conozco a varios de ellos, ¿no? Conozco a varios de ellos. Hay el señor Wilson Cáceres, que es un dirigente de los interculturales, un profesional productor. Importante también la presencia de una mujer como Marianela Prada, profesional en relaciones internacionales, colega, y que entiendo ha acompañado muchos años al ex ministro Arce y ahora presidente Arce, y una mujer de también mucha experiencia ya en la administración pública. Bueno, está el señor Maita, Rogelio Maita, que ha sido un abogado importante en el litigio de las víctimas de octubre. Está el señor Iván Lima, que lo hemos visto como analista, pero un destacado jurista, ex magistrado. Y hay otras figuras también como el señor Eduardo del Castillo, que también es un joven profesional abogado, y otros que conozco también, que me parecen que son las personas que en este momento tienen la alta confianza del presidente Luis Arce y tienen una ardua tarea para poder recuperar esto que ha sido la debacle económica, la inestabilidad que ha dejado el gobierno transitorio de facto que pasó. Le invito a escuchar, y también a ustedes que nos están viendo en este Hora 23, lo que dijo esta tarde la flamante ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Soy hija de la patria grande, soy orgullosamente boliviana y soy orgullosamente cruceña.
y desde aquí quiero saludar a mi querido pueblo de Santa Cruz. Quiero agradecer también a Dios. Soy creyente, pero soy creyente del Dios del amor, del Dios de la reconciliación, del Dios que siembra paz, y desde aquí pido a ese Dios que me haga un instrumento de su paz. Gobernantes transparentes, honestos, obreras y obreros que trabajen sin descanso por la recuperación de la salud, de la educación, de la economía, del empleo, de la esperanza y el optimismo, de la unidad entre todas las bolivianas y bolivianos. Necesitamos trabajar con todas las mujeres y hombres que han comprendido que el odio y la violencia no es ni será nunca el camino. Y desde aquí asumo un compromiso como mujer, como militante de la vida, con mi patria, con el pueblo boliviano, para trabajar sin descanso contra todo tipo de violencia, contra el racismo, contra toda forma de discriminación racial, ideológica, política. El país nos necesita trabajando por la justicia social, contra la pandemia, contra la crisis económica, contra la crisis política, contra la crisis social, contra la crisis ecológica y, por supuesto, contra toda forma de violencia hacia la mujer. Ni una menos, hermanas y hermanos. Ese es un compromiso que hoy debemos asumir y que desde aquí asumo como mujer. Bueno, la flamante ministra Marianela Prada dijo de que estamos en una etapa crítica, que no es momento de enfrentarnos, que serán adversarios políticos no implica el aniquilamiento del otro. Estas han sido algunas de las palabras que ella ha vertido en ese mensaje representando al nuevo gabinete del presidente Arce. Bueno, importante la alocución de la ministra Prada, porque de alguna manera coincide el discurso con lo que ha dicho el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, de tender puentes de diálogo, de unidad, de integración. Creo que es un llamado a que estemos en permanente estado de pacificación del país, de una cultura de diálogo, y tender estos puentes son indispensables en momentos en los cuales Bolivia tiene que afrontar no solamente la pandemia todavía del COVID que está presente, sino tiene que enfrentar los desafíos de recuperar la economía, el empleo, la estabilidad, y esto sin duda se puede lograr a partir de la unidad, de poder escucharnos, de poder trabajar independientemente del color político o de la posición política o del partido político. Creo que es una señal muy valerosa la que emite la nueva ministra de la presidencia, Marianela Prada. Marianela Prada, vamos conociendo un poquito más detalles de su biografía, por favor, con esta información. Ha estudiado en el Colegio Católico Uboldi, milita en el Movimiento al Socialismo desde el año 2005 y el 2019 ha sido designada como representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido miembro del directorio de la empresa boliviana de Almendra y Derivados EVA. Y también ha sido parte de esta comisión de transición que en estos días ha estado recabando información del gobierno que acaba de irse. Don Hugo, en las manos de la ministra de la Presidencia van a estar temas bastante complicados y difíciles, porque tiene que ver justamente con esta reconciliación que tenemos que lograr, sí o sí, en la que todos tenemos que participar, pero estamos hablando de sectores muy complicados, digamos, ¿no es cierto? En este momento nomás estamos viendo lo que está pasando en Adepcoca. De todas formas, también estamos viendo cómo ciudadanos de la ciudad del Alto, dirigentes del Alto, hoy no han estado contentos para nada con la designación de las nuevas autoridades, por ejemplo. Bueno, pero miren, el rostro de una mujer profesional, cruceña,
muy patriótica, porque la hemos conocido a Marianela siempre en una faz de mucho patriotismo, de mucha entrega. Creo que es muy importante el que una mujer con la sensibilidad, con el tono, pueda aproximarse a todos los sectores sociales, que puedan tener diferencias, que puedan necesitar del diálogo. A mí me parece una muy buena decisión que ha tenido el presidente Luis Arce. Además, el ministro de la Presidencia, la ministra en este caso, es fundamental para poder acompañar todas las tareas de coordinación de todos los ministerios. Es una suerte de primer ministro, como sería en otro país. Es como la jefatura de gabinete de ministros de otros países como la Argentina. Sí. Entonces me parece a mí un acierto el hecho de que una mujer con la capacidad que tiene Marianela, profesional, tiene mucha experiencia en el plano público. Ella ha acompañado a Luis Arce desde el Ministerio de Economía, entonces está involucrada en el desarrollo de la administración pública, de la gestión pública. Entonces a mí me parece que es un lujo tener a Marianela de ministra de la Presidencia, que seguramente va a poder demostrar esa capacidad y los dotes, como dije, sensibles, el rostro de mujer que en este momento invita a sentarse, dialogar y participar en lo que los bolivianos necesitamos en este momento, que es paz, integración, unidad. Paz, integración y unidad. Está visto por lo que usted también nos está confirmando. Ella es una persona de mucha confianza para el presidente Arce, y por eso que también está ocupando una cartera tan importante como el Ministerio de la Presidencia. Va a tener también que ocuparse, por ejemplo, de esta situación que hemos estado viviendo en los últimos 12 meses, más de 12 meses, con el tema de los comités cívicos, por ejemplo. Sí, seguro que sí. Por eso, insisto, Marianela tiene toda la capacidad y la experiencia en el plano público, y yo creo que la ventaja de ser mujer profesional, joven y cruceña le va a dar una ventaja significativa para poder establecer los diálogos respectivos con todos los sectores en el país. Es importante que el Ministerio de la Presidencia, en este caso la ministra de la Presidencia, sea de entera confianza del presidente. En realidad todos los ministros, ministras designados hoy, tienen la confianza del presidente. Es el presidente quien define y decide quiénes son los que van a acompañar en esta gestión. Bien, a ver, habrá que esperar, verla también en acción, porque incluso se ha comprometido a poner sus oficios para de una vez terminar con este problema de los feminicidios, la violencia hacia la mujer. Don Hugo, llegó don Evo Morales. Tengo que preguntarle así, ¿cuánto bien o cuánto mal le hace que el expresidente haya retornado al país? Bueno, pero en principio yo le digo que Evo Morales es un político de alta contribución a la política boliviana, en el sentido de que ha tenido siempre un acompañamiento en todo este año, tratando permanentemente de dialogar, de pacificar, de estar en contacto con las organizaciones sociales. Además, la experiencia del expresidente Morales en los ámbitos públicos y la talla de líder que tiene Evo Morales, una talla mundial, sin duda que hace que sea altamente contributiva su llegada, precisamente para poder apoyar, apuntalar, coadyuvar en el gobierno, desde el plano dirigencial, desde el plano sindical, desde la formación al gobierno del presidente Luis Arce. Por supuesto de que él tiene todo el derecho de regresar al país. Este es su país, aquí está su vida, y él tuvo que irse a partir de un golpe de Estado que lo sacó del cargo, y finalmente tuvo que refugiarse primero en México, luego en Argentina, porque corría peligro su vida, y además, como él lo ha mencionado y lo ha dicho en varias oportunidades, precisamente para que no haya enfrentamientos en el país. Entonces el retorno del presidente Morales, del expresidente Morales, es altamente contributivo a la política boliviana. De hecho, creo yo que él va a ser un gran contribuyente desde el plano dirigencial. Él sigue siendo el presidente
nacional del MAS. Sí. Entonces, por supuesto que tiene un liderazgo reconocido en toda Bolivia y va a poder coadyuvar en la tarea de apuntalar, apoyar al gobierno de Luis Arce. Apuntalar y apoyar, pero no intervenir en las decisiones de este nuevo gobierno. Mire, los que conocemos al presidente Morales, y yo he tenido el privilegio, el gusto de trabajar durante más de 3 años con él, sabemos perfectamente cuáles son siempre los roles que él ocupa. Y él lo ha dicho, él no tiene ningún tipo de intervención y decisión sobre la gestión pública, ha sido claro. El presidente es una persona muy ética, muy honesta a la hora de definir los roles y el trabajo que cada uno tiene. Claro, durante todo el año se han ocupado desde la oposición, ahora oposición del expresidente Evo Morales, y fíjense, el trabajo que él ha hecho es también altamente significativo para poder alcanzar esta importantísima victoria que ha tenido el MAS de más del 55% y que lo llevó a la presidencia a Luis Arce y a la vicepresidencia a David Choquehuanca. Él ha sido altamente contributivo en esto. Entonces, por supuesto que Evo Morales va a ocupar el rol, y lo ha dicho, ha hecho manifiestos, ha hablado en varias oportunidades sobre este tema y ha dicho perfectamente de que él va a ocuparse de las tareas de formación y de la dirigencia sindical. El expresidente Evo Morales siempre ha tenido un permanente diálogo con los sectores sociales. Yo creo que eso va a seguir haciendo. Don Hugo, gracias por haber conversado con nosotros. Gracias, Miriam, por la oportunidad. Que le vaya muy bien. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Las siguientes imágenes se han viralizado el día de hoy en diferentes redes sociales. Escuchen ustedes. El Estado contra el ordenamiento legal, y todos aquellos que han sido parte de ese golpe de Estado tienen por obligación moral abandonar sus funciones. Hace un año han hecho persecución política, incluido muerte de compañeros. Hace un año a miembros y personeros del Ministerio de Comunicación se ha encarcelado, se ha perseguido por parte de la ministra Yucra, del viceministro Gallego y todos sus secuelas, de Rafael Quispe. Estamos aquí solamente para recordarles ese hecho y que por moral todos ustedes debían abandonar estos recintos que han sido construidos por el presidente Evo Morales y que se llama la Casa Grande del Pueblo. Son militantes del MAS, como estamos viendo, que han irrumpido justamente en este despacho del Viceministerio de Descolonización, diciéndoles que por moral, quienes están trabajando ahí, ustedes los están viendo en los escritorios, deberían renunciar por todo lo que ha pasado hace un año. Estamos ya con la defensora del pueblo, la señora Nadia Cruz, a quien saludamos. Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, defensora? Miriam, buenas noches. Un saludo fraternal para ti, para el equipo de Hora 23. Gracias. Para todos los que están viendo el programa. Muchas gracias. Evidentemente estas imágenes no van de la mano con el discurso que ayer hemos escuchado por parte del presidente y del vicepresidente, que han hablado de trabajar para todos, en unidad, con respeto, basta ya de este tipo de situaciones. Y hoy incluso algunas personas que analizaban decían el discurso del presidente incluso ha sido bastante duro, hay revanchismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es el mensaje que se le está dando al país después de ver estas imágenes? Bueno, primero que hay que dejar de estigmatizar en el tema de que las actitudes se deban a una militancia político-partidaria o una afinidad política. Eso creo que tenemos también que desterrarlo nosotros desde los medios de comunicación y desde las instituciones que estamos alrededor. Lo segundo es que ese tipo de actitudes, vengan de donde vengan, son absolutamente reprochables, no son coherentes con el discurso o con el inicio de un proceso de pacificación, no son coherentes con un discurso que lucha más bien contra la persecución. Yo veía o escuchaba en el audio que ponían ustedes
¿Cómo se inicia esta afrenta contra esos funcionarios indicando que había habido persecución, que se habían hecho más ilegales, que había habido violencia? Y no se puede responder ese tipo de hechos con los mismos actos. Eso es absolutamente condenable y reprochable. Entendemos, nosotros como Defensoría hemos visto que sí ha entrado gente no necesariamente idónea a muchos de los cargos dentro de la función pública, pero esta definitivamente no es la vía. Hay que respetar la institucionalidad, necesitamos instituciones fuertes, necesitamos personal técnico que pueda sustentar las instituciones del Estado. Eso por una parte, Miriam. Por una parte, ahora lo que ha pasado, por ejemplo, en Adepcoca, ya desde el día de ayer, durante la madrugada, esta pugna de poderes por hacerse de las oficinas de Adepcoca. Es un conflicto que ya lleva bastantes años. Hace un año justamente veíamos cómo el grupo de Franklin Gutiérrez ingresaba de la misma forma a Adepcoca y cómo meses antes de esa irrupción habían enfrentamientos entre los grupos de Adepcoca, y una cosa es lo que se vive en las instalaciones o en la sede sindical, la otra que preocupa mucho más a la Defensoría es la que se tiene en las comunidades. Hay una pelea muy fuerte por tomar la dirigencia de Adepcoca. Nosotros como Defensoría ya llevamos años intentando generar una mesa de diálogo, que se depongan intereses de poder y que se pueda generar al final una dirigencia en el marco de las decisiones de las bases, en el marco de las decisiones autónomas de esa organización, pero que tenga como un efecto principal un cese a la violencia, un cese a las amenazas, al revanchismo, y que pueda finalmente, yo le digo, Miriam, es muy preocupante la situación que se vive ya en los yuntas como consecuencia de esta pelea. Ojalá este momento sea el inicio para que junto al proceso de pacificación que se busca en todo el país, también se pueda generar un proceso de diálogo fraterno y respetuoso para ese sector. Creemos que es una oportunidad, más allá de que los actos que hay en los que se han incurrido, no solamente en la Adepcoca, sino también en la FEJUVE de La Paz y en otros sitios, hay que cesar. Justamente lo de la FEJUVE, que esta tarde nos ha estado movilizando, preocupando un tanto, porque también hay una pugna de poderes. Por supuesto. No olvidemos que muchas de las organizaciones vienen ya de bastante tiempo con divisiones internas, con dirigencias paralelas. Incluso a consecuencia de los hechos del 10 de noviembre han surgido nuevos grupos, nuevas dirigencias. Y bueno, eso definitivamente ha generado una serie de desestabilización o de alguna forma desequilibrios dentro de las organizaciones. Bolivia se caracteriza por ser un país donde las organizaciones sociales o la forma de organización de la sociedad es muy natural, es muy parte de la idiosincrasia, de la forma en cómo la sociedad se desenvuelve. Por ello también creemos que después de todo este tiempo en lo que se ha visto que la persecución y la amenaza no son la mejor respuesta, es importante también poder generar mecanismos de diálogo como Defensoría del Pueblo, y por la cercanía que se tienen a los colectivos, a las organizaciones, a los grupos de autoconvocados, vamos a poner nuestros buenos oficios para que ellos igual, en el marco de su forma de organización, en el marco de sus estatutos, de sus formas de manejarse, pues puedan llegar igual a una decisión, a una definición ya respetuosa, y que también dé calma a sus bases, porque tampoco es correcto tener a las dirigencias enfrentadas cuando las dirigencias en sí mismas tienen que representarse no solamente al grupo de poder, sino a las demandas de la base social. Es decir, las juntas vecinales, la Federación de Juntas Vecinales, quien las dirija, tienen que representar a las demandas de las juntas vecinales, no mejorar las calles, tener más espacios verdes, en este tema de la pandemia una mayor participación en cuanto al control ciudadano, etcétera. Creo que eso también es importante para nuestro país. Ahora, ustedes como Defensoría, usted como defensora, doña Nadia, va a recibir la queja o la ponencia de cualquiera de estos grupos sociales, tomando en cuenta de que, bueno, estamos en un nuevo periodo, ¿no es cierto?, donde usted misma lo ha dicho, es un periodo en el que se quiere pacificar absolutamente a todos y que no se esté viendo este tipo de situaciones tan lamentables. Absolutamente. Evidentemente, como le digo, el tema sindical, el tema de las organizaciones tienen sus propias formas de reorganizarse internamente. La Defensoría es muy respetuosa de ello, pero damos nuestros buenos oficios para que al menos se instalen mecanismos de diálogo y que ese diálogo sea respetuoso principalmente. Ahora,
En las pugnas de poder, evidentemente, la Defensoría del Pueblo no va a ingresar, pero sí menos para que se sienten en una mesa de diálogo. En el caso de Depoca, mire, yo le comento, desde el año pasado ya la dirigencia que se fue replegado, se fue violentada por el grupo que ahora está saliendo, pidió y instó también a la posibilidad de una mesa de diálogo, y en ese momento el otro grupo no quería, estaba también con el poder en la mano. Esperemos que eso no vuelva a ocurrir y que más bien esta sea la oportunidad, lecciones aprendidas. Han sido, creo que 11 meses o ya un año de bastantes lecciones aprendidas de lo que se debe hacer y principalmente de lo que no se debe hacer, y la importancia que es vivir en paz, tratarnos con respeto, reencontrarnos como hermanas y como hermanos. Ojalá eso se entienda, Miriam. Ojalá, lo que usted dice, ¿no? Vivir en paz y con respeto, pero estamos viendo nomás cómo estamos atravesando todo un año entero con una división muy marcada, enfrentamientos de uno y otro lado, y posiciones además que, si bien quizás no respondan a lo que la mayoría de la población quiere, tal vez a intereses personales. Absolutamente de acuerdo. Yo le voy a reiterar. Las instituciones del Estado tienen que funcionar como la Constitución manda, cumplir sus funciones, cumplir sus atribuciones. Creo que ha sido lección aprendida de que la importancia de tener la institucionalidad es que el ciudadano va a encontrar servicios, va a encontrar a un gobierno subnacional, a un gobierno nacional que le va a responder a sus demandas, y si no le puede responder, le dará una razón fundada de por qué no se puede, etcétera, ¿no? Más que poder mantener un diálogo respetuoso, abierto y además constitucional y legal. Lo otro, en el caso de las organizaciones sociales, que yo reitero, son parte muy natural de la sociedad boliviana, es importante ya que estas pugnas de poder ya no se sigan debatiendo en las bases, no se siga debatiendo con violencia, no se siga generando mayores revanchismos. Es importante igual, después de todo lo que hemos pasado, decir, acá tenemos que todos apostar por la paz, para que las organizaciones también tengan su razón de ser en cuanto a las demandas, no solamente a quien ocupa el cargo, sino a las demandas de la organización, a las demandas de la comunidad, que también esa es su naturaleza, esa es su razón de ser. Yo tengo esperanza y más bien aprovecho este espacio que nos das, Miriam, para que desde la Defensoría del Pueblo podamos transmitir a las organizaciones, a las instituciones, a la sociedad en general, darnos la posibilidad, cada uno desde el espacio en el que estamos, esperanzas, podamos todas y todos deponer actitudes de violencia, actitudes de confrontación, y podamos finalmente encontrar la paz anhelada y la hermandad de nuestro pueblo. Le agradezco por sus palabras, defensora. Estamos conversando en otro momento. Gracias. Gracias, Miriam. Saludos. Que le vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retorna. Hora 23. No importa el color que serás bienvenido. Esta noche tenemos también a don Samuel Doria Medina con nosotros en este Hora 23, porque nos interesa conocer su criterio, cómo está como empresario, como político. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Miriam, y muy buenas noches a todos los televidentes de Hora 23. Bueno, ya se ha debido enterar de quiénes son los que conforman el nuevo gabinete del presidente Luis Arce Catacora, ¿verdad? ¿Tiene algún rostro conocido? ¿Conoce usted a alguno de los nuevos ministros? A ver, sí, conozco algunos. Creo que la parte positiva es de que se muestra renovación. No está la gente que estuvo con Evo Morales, entonces creo que es una buena señal que se muestre renovación en el gabinete del presidente Luis Arce. Pero al mismo tiempo creo que es gente que no tiene experiencia en cargos públicos, y les va a tomar tiempo, van a tener que pagar el derecho de piso, y en este momento esperemos que para el país no sea muy costoso el que ellos aprendan su trabajo, que les va a tomar seguramente entre 60 y 90 días. A ver, le cuento, por ejemplo, el ministro de Economía ha sido presidente del directorio del Banco de Desarrollo Productivo, también ha sido miembro de la directiva de BOA, el de Hidrocarburos ha sido viceministro de Desarrollo Energético, el de Desarrollo Productivo ha sido viceministro de Producción Industrial. En fin,
como dicen algunos analistas, estaríamos hablando de un gabinete en una gran mayoría técnicos, ¿no? Tecnócratas, digamos, que saben de lo que tendrían que hacer dentro de la cartera a la que han sido designados. Bueno, eso es relativo. Por ejemplo, el canciller, que es un cargo muy importante, es un abogado conocido, reconocido, pero no tiene experiencia en el tema de relaciones exteriores. Esperemos que tome experiencia rápidamente y le vaya bien. A ver, esperemos. ¿Ha escuchado el discurso? Yo sé que ya se ha referido al discurso del presidente Arce. Me gustaría que le comparta también a la audiencia de Hora 23 qué le ha parecido ayer en la posesión. Mire, Miriam, me ha gustado más el discurso del vicepresidente. Creo que el vicepresidente le ha hablado a todos los bolivianos. Ha hablado de reconciliación, ha hablado de recuperar la justicia. Ha hablado de varios temas que creo que son preocupación de todos los bolivianos. Sin embargo, me ha sorprendido de alguna manera, no gratamente, el discurso del presidente, porque parecía todavía una persona en campaña. Él estaba hablando a su 55% que ha votado por él, pero no hay que olvidarse que hay un 45% del país que no ha votado por Luis Arce, no ha votado por el MAS, y también está con expectativa. Él parecía todavía dando un discurso de campaña, no se ha referido a todos los bolivianos, y esperemos que después del festejo, después de la nueva situación en la que enfrenta, él se ponga a trabajar y se dé cuenta que es presidente de todos los bolivianos, no solamente de los que han votado por él. Él ha señalado de que va a gobernar para todas y todos, pero también dijo, por ejemplo, que se comprometía a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien. ¿Eso no le dice algo? Ojalá diría algo, pero por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención en materia económica es que él mencionó de que todos los problemas económicos que hay ahora se deben al anterior gobierno. Todos sabemos de que el mundo, la economía del mundo está enfrentando problemas. No hay ninguna economía que se haya salvado el año 2020. Todas las economías del mundo van a caer. Entonces está claro de que los problemas que tenemos en nuestra economía no se deben al anterior gobierno, sino se deben fundamentalmente a la pandemia, al hecho de que hubo cuarentena, que no se trabajó como 60 días, que han disminuido los ingresos del Estado. Entonces yo creo que él se pone un peso muy fuerte, porque si él dice era problema del anterior gobierno todo, entonces ahora que ya no está el anterior gobierno, teóricamente todo se tendría que resolver muy rápidamente. Y eso no es así, ¿no? No es así, va a tomar tiempo porque todas las economías del mundo han sufrido. Entonces, por ejemplo, no reconocer de que hay una crisis económica por la pandemia, porque el modelo económico ya no goza de altos precios internacionales, es algo que preocupa, porque echarle la culpa al anterior gobierno de todos los problemas económicos no es real. Y segundo, si vemos cómo está Bolivia frente a la Argentina, frente al Perú, frente a Colombia, al Ecuador, en Bolivia se ha manejado razonablemente bien la economía durante la pandemia, y vamos a ser uno de los países que menos va a caer en su economía este año. Ojalá. Entonces, el 2021, por ¿no? Eso, ¿perdón? El 2021. No, el 2020 le estoy hablando. Ya. El 2020 la economía de Bolivia va a caer 5 o 6%. Ayer el presidente Arce tomaba las cifras al segundo trimestre. Obviamente todas las economías del mundo al segundo trimestre han tenido un comportamiento catastrófico. Le menciono un solo caso. La economía norteamericana al segundo trimestre cayó en un 31%. Bolivia ha caído en 11%.
pero en la economía norteamericana, que ya tienen cifras del tercer trimestre, han tenido un crecimiento de 33%. Y seguramente en Bolivia también el tercer trimestre vamos a tener un crecimiento interesante. Entonces, creo que es importante tener un diagnóstico acertado. Ya ahora, no hay campaña electoral, ¿no? Ha reconocido el presidente 3 crisis: la crisis política, la crisis de salud y la crisis económica. Y dentro del económico ha dicho de que hay que reconstruir nuestra economía. Usted debe escuchar lo que ha señalado, ¿no? Con crecimiento, con redistribución de ingresos, con una reducción de las desigualdades económicas y sociales. Esto implicaría que absolutamente todos pongamos el hombro para que salgamos adelante. No hay duda que eso hay que hacer, pero le reitero, si creemos que todos los problemas económicos vienen del anterior gobierno, ya ha cambiado gobierno y todo se resolvería como por magia. Y eso lastimosamente no es así. Van a tener que tomarse medidas complejas, difíciles. Bueno, como te decía Miriam, una vez que se acaba el festejo, ahora el gobierno tendrá que trabajar. A ver, cambiando de tema, don Evo Morales ya está en territorio boliviano, está rumbo a Jimoré. ¿Qué opinión tiene usted con relación a su llegada? Ha cumplido en realidad con lo que ha dicho, ¿no? Ni bien es posesionado el nuevo gobierno, al día siguiente yo estaré en Bolivia. Bueno, yo creo que Evo Morales le quiere quitar protagonismo al nuevo presidente. No ha pasado ni 24 horas de que sea el presidente Arce el centro, y ahora viene Evo Morales, y ese va a ser tal vez el tema más complicado que va a tener que manejar el nuevo presidente, si es que él realmente toma las decisiones y decide las cosas, o si es que Evo Morales quiere seguir manejando detrás de bambalinas el país. Usted que se encuentra en este momento en Estados Unidos, ¿cómo está viendo el ambiente, el panorama con estas recientes elecciones que se han desarrollado? Y que bueno, ahora pues hasta no solamente se está hablando de que posiblemente el señor Joe Biden haya ganado la presidencia, sino que también se habría producido un fraude en la cuestión del conteo de los votos por correo, por ejemplo. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué ha percibido? Mire, yo creo que la sociedad norteamericana está muy polarizada, no es un tema exclusivo de Bolivia, hay una polarización en Estados Unidos, sí. Y obviamente el presidente Trump, que ha perdido, acusa de fraude, pero no explica claramente con números dónde ha habido fraude. Entonces, lo que se espera es que en los próximos días el presidente acepte la realidad, conceda que ha ganado Joe Biden y se pueda dar una transición democrática como se ha dado en los últimos 250 años. Ajá. Tal vez es un poco pronto para hablar de esto, pero ¿cómo cree usted que tome Joe Biden el relacionamiento con América Latina, tomando en cuenta que él tiene una línea socialista, ¿no? No, yo no diría que tiene una línea socialista. En Estados Unidos hay muy pocos cambios cuando cambia de una administración democrática o demócrata a una republicana o viceversa. No van a haber grandes cambios en la política de Estados Unidos, porque además lo que se prevé es que los republicanos van a mantener la mayoría en el Senado, con lo cual hay un contrapeso y no se puede llevar adelante grandes cambios si no hay un acuerdo bipartidista. Entonces yo no veo que haya grandes cambios. Hoy día la bolsa ha tenido un comportamiento muy positivo, ha subido en más de 4% en un solo día, y para los expertos explican que en parte es al hecho de que hay un nuevo presidente y que la compañía Pfizer ha anunciado que ya tiene una vacuna que es positiva en un 90%, y como se sabe es una empresa norteamericana que
más adelante en el tema de las vacunas. Exacto, a ver, habrá que esperar con relación al tema de las vacunas. Ya para ir terminando, don Samuel, cuando retorne al país, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a continuar en carrera política o por lo menos, qué sé yo, hablando acerca de las subnacionales? Desde luego que sí, Miriam. Yo siempre vengo trabajando defendiendo la democracia y yo creo que nos faltan muchas tareas para que se consolide la democracia en nuestro país. Entonces voy a seguir trabajando para que se consolide la democracia. Vamos a participar en las elecciones subnacionales y yo vuelvo mañana justamente y me pondré a trabajar con Unidad Nacional para participar en las elecciones subnacionales, pero además buscando unidad. Yo creo que lo que ha pasado en la elección de octubre se debe a que no hubo unidad y para la próxima elección debe haber unidad. Muy bien, gracias don Samuel. Vamos a estar conversando posteriormente. Ya buen retorno para usted a Bolivia. Gracias, Miriam. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Y justamente este martes el Tribunal Supremo Electoral va a dar a conocer la fecha de las próximas elecciones subnacionales. Nada más, gracias como siempre por estar con nosotros. Por favor, manténgase pendiente de nuestra programación y nos reencontramos en este Hora 23 en las próximas horas.